Muy buenas noches con todos los presentes. Una vez más, bienvenidos a esta segunda sesión, al segundo módulo del curso de evaluaciones en recursos humanos. Como siempre, damos unos minutos previos por si es que alguien desea participar de manera sincrónica en cada sesión, pero recordando, por supuesto, que hay varios de los participantes que lo manejan en una modalidad asincrónica, viendo estas grabaciones en diferido, por supuesto, a lo mejor el día de mañana o pasado, pero teniendo la posibilidad de acceder a ellas. Ahora bien, el día de hoy vamos a continuar justamente con el módulo 2. El día de ayer habíamos, el día de anteayer habíamos trabajado el módulo 1, todo lo correspondiente a los aspectos elementales, los aspectos generales, y habíamos abarcado un pedazo importante de la sesión en el tema de indicadores, específicamente en los KPIs y en algunos ejemplos que se habían trabajado allí. Antes de abordar el módulo 2, vamos a especificar algunos detalles, siempre importante para aquellas personas que se están sumando con nosotros de manera sincrónica desde el día de hoy, y también para dar oportunidad a aquellos que por A o por B deseen hacer alguna consulta sobre el módulo anterior. Es la mecánica que vamos a hacer todos los días, que si es que haya alguna duda que ha quedado en la sesión anterior, en un par de minutos podamos responderlas. Pero si ha quedado todo claro, procedemos a nuestro tema. Sin embargo, como les comentaba, primeramente vamos a, una vez más, repasar algunos aspectos generales. Lo primero, recordarles a todos que tienen acceso desde la plataforma de la Classroom, en la cual pueden encontrar el enlace a Meet, que es el enlace para las sesiones, el enlace en el que nos encontramos ahora, que es un enlace único. Entonces no va a estar cambiándose de enlaces varias veces para cada sesión, es el mismo enlace para todas las sesiones. Punto número 1. Punto número 2. El material, tanto las diapositivas, material extra, grabación del mismo y, por supuesto, esa pequeña evaluación que hemos dicho, van a subirse al día siguiente de realizada nuestra sesión. Por ende, todo el material del módulo 1 ya se encuentra en la Classroom, mientras que el material que vamos a desarrollar el día de hoy se va a subir el día de mañana. El día de mañana en el transcurso del día y ustedes ya lo van a tener a disposición, ¿de acuerdo? Tanto para aquellos de ustedes que nos siguen de manera sincrónica como para aquellos que nos están viendo en 1 o 2 días después. Ahora, mencionado ello, también comentarles una vez más el tema de las participaciones. Si ustedes gustan, pueden levantar su mano en cualquier momento de la sesión, yo les cedo el paso y ustedes pueden activar su micro y hacer las consultas que vean pertinentes. Asimismo, si también lo desean, pueden escribir sus dudas y consultas o comentarios vía chat y yo las voy a leer tan rápido como puedo, ¿de acuerdo? Mencionado ello, no sé si es que alguno tuviese alguna consulta, ya sea del funcionamiento de la Classroom, del material, de la evaluación o del módulo anterior. A lo mejor en el módulo anterior había quedado alguna consulta a lo mejor no contestada y podemos abordarla en este momento. Sin embargo, os recuerdo también que todavía podemos seguir haciendo consultas de los módulos mientras el curso esté abierto. No significa que el módulo ya pasó, ya no puedo preguntar de eso. Para nada, todo lo contrario. La idea es que podamos preguntar en cualquier momento cualquier módulo. ¿De acuerdo? Entonces, si es que no hay consultas, no hay dudas, vamos a pasar a hablar del contenido de nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de lo que corresponde a las evaluaciones vía entrevistas. Lo habíamos visto en el módulo anterior, el orden específico de cada uno de los módulos. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la evaluación que nosotros realizamos cuando hacemos y ponemos en práctica una entrevista. Por lo tanto, vamos a hablar de algunas cosas específicamente, algunas más detalladas que otras. Por ejemplo, la entrevista tradicional, que es la entrevista más sencilla, más conocida y más usada, obviamente vamos a tocar algunos parámetros que no se hablan tanto. Por gusto vamos a mencionar cosas que todos sabemos de una entrevista, como por ejemplo el presentarnos con la persona, el preguntarle sus datos generales. No vamos a hacer hincapié en ello, sino
más que todo en los aspectos que no se tratan tanto, justamente en los aspectos que nos dan un plus. Pero vamos a abordar definitivamente la entrevista tradicional. Y dentro de la entrevista tradicional vamos a tocar un subpunto que viene a ser los aspectos éticos en cuanto a las preguntas, lo que corresponde a preguntas inaceptables. Vamos a dar un poquito de trasfondo a ello. También vamos a hablar de las entrevistas por competencias, dentro de las que vamos a hablar dos específicamente, la metodología STAR y por otro lado la entrevista por incidentes críticos. Esto vamos a terminar cerrándolo con el último punto, que es cómo se registra esta información y cómo la podemos comparar. Ahora, antes de comenzar, es necesario señalar un aspecto fundamental. En el módulo 1 yo les había comentado que este curso va dirigido a tener todo el alcance de evaluaciones que nosotros podemos ver en recursos humanos. Entonces, yo cómo evalúo a una persona a través de una técnica. La entrevista es una técnica de evaluación. Yo a través de la entrevista puedo evaluar a las personas. Sin embargo, también les había mencionado en el módulo 1 que era importante la diferenciación que hacemos en recursos humanos en cuanto a las áreas y que mayormente solemos dirigir nuestra atención cuando hablamos de evaluación específicamente a reclutamiento y selección del personal. Entonces, todo lo que se nos viene a la cabeza es, tengo que evaluar porque es un candidato. Pero recordemos que también podemos evaluar a trabajadores que ya se encuentran en funciones o en general a cualquier persona. Es lo mismo a partir de este módulo en adelante. Para que se haga comprensible, la mayoría de ejemplos que he colocado en el material son ejemplos dirigidos efectivamente a reclutamiento y selección, pero vamos a tratar de extrapolarlo a otras cosas. Un ejemplo para que se entienda. Si nosotros hablamos en algún momento en una entrevista y les voy a estar comentando, hay que decirle al candidato que se sienta cómodo, hay que generar confianza con él para que nos pueda dar mejor información. Claro, yo estoy usando la palabra candidato, pero ustedes saben que también nos podemos estar refiriendo al personal que ya se encuentra trabajando, porque es la misma idea. Yo necesito generar con esta persona un clima de confianza, necesito generar que se sienta tranquilo para que me dé toda la información que yo requiero. Por ejemplo, ¿qué? Podría ser una entrevista para evaluar desempeño. No voy a profundizar desempeño porque hay un módulo específico para desempeño, pero a lo que voy es que las entrevistas nos pueden servir para evaluar a cualquier tipo de persona. Los ejemplos, insisto, en el módulo de hoy van a ir más dirigidos a reclutamiento y selección, pero no por ello implica que es 100% las entrevistas utilizadas solo en reclutamiento y selección. Espero que hasta ahí se entienda, es importante, porque hay muchas personas y mucho personal de recursos humanos que cuando les dicen necesitas evaluar cómo está el personal de tal área, arma tu equipo, corre y evalúa, no sabe cómo evaluarlo porque piensan que hacer sus entrevistas es un proceso muy simple, muy obvio para el trabajador, porque como ya tuvo una entrevista al inicio de sus funciones, cuando ingresó a la empresa, otra entrevista es repetitiva, pero no, todo lo contrario. El hecho de simplemente de volver a hacer una entrevista nos da luces de lo que esta persona puede haber desarrollado a lo largo de su tiempo en la empresa. Entonces, para ello vamos a ejemplificar algunas cosas como vayamos avanzando. Dicho todo ello, vamos a arrancar con el primer punto, lo correspondiente a las entrevistas tradicionales. Entonces, para hablar de las entrevistas tradicionales, en primera instancia vamos a tratar de conceptualizar lo que es una entrevista tradicional. Si ustedes se encuentran trabajando o alguna vez han trabajado en recursos humanos, muy probablemente han hecho una entrevista tradicional. Para hablar de una entrevista tradicional, regularmente en la bibliografía nos colocan unos términos de estructura. Nos dicen que una entrevista puede ser estructurada, nos dicen que puede ser semiestructurada o que puede ser no estructurada. Ahora, una entrevista tradicional, ¿ustedes cuál creen que es? ¿No estructurada, semiestructurada, estructurada, 2 de 3, los 3? ¿Qué dicen ustedes? Recuerdo que para el tema de participaciones, si gustan participar, por favor, por el chat, para que veamos si es que estamos alcanzando a entender bien la situación. En este caso es una consulta simple. Una entrevista tradicional será no estructurada,
semiestructurada o estructurada? ¿O es dos de esas o serán las tres de esas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguno se anima? A ver, nos dice que es semiestructurada, una entrevista tradicional. Ok, Sofía nos dice semiestructurada. ¿De acuerdo? Valeria nos dice semiestructurada. Entonces vamos teniendo por allí un consenso. Ok, ahora, si es que todavía no voy a responder a la pregunta, pero si mencionamos que una entrevista tradicional es semiestructurada, y vamos a mencionar que es semiestructurada, estructurada y demás, podemos decir que una entrevista estructurada es aquella que no la vamos a hacer por hacer, venga lo que venga, sino que yo ya tengo un manual de preguntas que me van a decir qué es lo que yo le tengo que sacar de información a la persona. Entonces, claro, la persona puede desviarse un poco de la situación en cuanto a sus respuestas, pero de nuevo, el evaluador jala hacia donde quiere llevar la entrevista. Por ejemplo, tiene pregunta 1 a la pregunta 10. La idea es que responda a la pregunta 1, termine de responder, le pregunto la 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5. Si por ahí existe la posibilidad de que con su respuesta me dio una respuesta de la número 2 y de la número 3, bueno, la tengo cubierta, paso a la 4. Pero aún así yo había estructurado mis 10 preguntas. Es un resumen base de lo que vendría a ser una entrevista estructurada, porque hay una estructura. ¿Qué implica la no estructurada? Que definitivamente yo no voy a plantear un orden, yo no voy a tener un esquema específico, efectivamente, como ya Cira dice, no un orden. Sí debo de tener ciertos lineamientos, obviamente, no voy a ir a la deriva, pero no existe un orden como tal. Ahora, por ende, en conclusión, si ya sé lo que es una entrevista estructurada que tiene un orden muy rígido y lo que es una entrevista no estructurada que no lo tiene y que yo incluso puedo saltar a preguntas que no tenía pensado, pero que en base a lo que se me está dando de información, yo voy sacando más preguntas, lo que sería una no estructurada. Un paréntesis, ninguna es mejor que otra, depende de la situación a entrevistar, por si acaso. ¿Qué podemos concluir que es una entrevista semi-estructurada? Según lo que están diciendo ustedes, la entrevista tradicional es semi-estructurada. Entonces estaríamos diciendo que es un híbrido entre las dos. Una que guarda cierto orden, pero que podemos escapar del orden si es que algo se presenta, ir por una rama, tratar de sacar información, devolvernos un poco al orden, tener cierta noción base a la mitad, más o menos. Un híbrido, como les comento, entre ambos. Ahora, acá hay teniendo esta idea un poquito clara, hay una pregunta por defecto que sale. ¿Por qué cuando hablamos de entrevistas tradicionales la colocamos como semiestructurada? El motivo mayormente por el que se considera así es porque cuando consideramos que se habla de una entrevista tradicional, estamos hablando de una entrevista que es, traten de seguirme, simple, sencilla, base, no aplicada, porque hay otras, como por ejemplo las que vamos a ver después, que son las de competencias, que son más elaboradas. Entonces se tiende a pensar que una entrevista más aplicada es estructurada. Entonces, si vamos por ese camino y por esa reflexión, si la entrevista por competencias, por ejemplo, es estructurada y la entrevista tradicional es semiestructurada, ¿cuál va a ser pues la entrevista no estructurada? Y aquí el tema de respuesta es un poco diferente a lo que esperaríamos entender. La entrevista tradicional puede ser no estructurada, puede ser semiestructurada o puede ser totalmente estructurada. Puede ser cualquiera de los tres, sí. ¿Por qué? Porque son categorías diferentes. Por un lado, yo puedo clasificar en una categoría a mis entrevistas como lo que acabamos de mencionar. Estructurada, semiestructurada, no estructurada. Y hay otro tipo de categorías que nada tienen que ver, que es cómo se conforman, qué evalúan, qué sacan, que pueden estar ahí, por ejemplo, las entrevistas tradicionales y las entrevistas aplicadas. Dentro de las entrevistas aplicadas, la más conocida, la más usada, la más recomendada, la entrevista por competencias.
Entonces, no necesariamente van a la par, no necesariamente una es equiparable a la otra. Entonces, para concluir esta idea, antes de revisar ahí el comentario, la entrevista tradicional puede ser cualquiera de los tres. Puede ser estructurada, semiestructurada y no estructurada. ¿De qué va a depender esta entrevista tradicional para que sea cualquiera de los tres? Que tenga el nivel de estructura, de orden, de rigidez. Nada más es ello. Yacira nos pregunta si va a depender el perfil de puesto. En algunos casos sí, en algunos otros casos no tanto. Ejemplo, si hablamos de reclutamiento y selección de personal o también evaluación de puestos en general, ¿no? Si hablamos de que lo depende del puesto, estaríamos más o menos diciendo lo siguiente. A gerentes nos conviene estructuradas y a operarios nos conviene no estructuradas o semiestructuradas. Pero eso es así tal cual y la verdad es que no necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la estructura de la entrevista lo único que te dice es qué tipo de información tienes que sacar, cómo quieres verte y ver al candidato a través de las preguntas y demás. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto un poquito mejor. Habrá algunos que digan, mira, yo tengo que seleccionar o tengo que evaluar a mi gerente comercial o seleccionar a un gerente comercial, entonces a mí me conviene usar una entrevista estructurada. ¿Por qué? Porque se entendería que este gerente es una persona muy formada y que va a responder mejor a preguntas en cierto orden y con cierta rigidez. Y la verdad es que no. Yo necesito tener casi con él una conversación que sea muy, muy, muy fluida y muy espontánea, lo que va a hacer que una entrevista muy estructurada no permita que fluya porque voy a tener que limitarlo a ciertas respuestas y a redireccionarlo yo. Y yo necesito que él direccione a través de sus comentarios y demás y yo simplemente extraiga la información. Entonces, si se tratara, por ejemplo, de una evaluación, voy a ponerlo, adelantarme a otro módulo, de clima, entonces en el que yo voy a hacer entrevistas específicas con un montón de personas para ver cómo se sienten y demás, yo probablemente necesite hacer entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, porque las entrevistas estructuradas para explayarme en la información, en lo que la persona quiere decir, en el detalle y demás, la rigidez no me va a funcionar. Mientras que a otras personas también va a depender exactamente de lo mismo. Entonces, yo diría, no depende necesariamente del puesto, depende más de lo que yo busco sacar y de lo que busco obtener en la situación en cuestión. Si se tratara, por ejemplo, de una evaluación del desempeño, a lo mejor me conviene que sea más estructurada, porque no me conviene que la persona divague tanto, porque a través de divagar va a tratar de justificarse. Estoy tratando de exagerar el ejemplo para que se entienda. Mientras que me conviene yo direccionarlo y decirle, ¿cómo te ha ido en esto? ¿Qué has hecho acá? ¿Cómo te ha ido en esta actividad? En esta otra, ¿se salió bien? ¿Se salió mal la situación? ¿Cómo se dio? Y demás. Entonces me va a ser más útil la estructura de una entrevista dependiendo de lo que yo busque ayer, ¿de acuerdo? Incluso más que la posición en general, sino de lo que yo busco, ¿correcto? Entonces, teniendo ello en claro, hablamos que esta entrevista tradicional nosotros la podemos armar dependiendo de nuestro propio interés con la estructura que nosotros veamos conveniente. Sin embargo, más allá del tema de la estructura, hay ciertas cosas que sí se tienen que estar presentes sí o sí, casi siempre. Y eso es lo que vamos a elaborar cuando estemos armando nuestra entrevista para realizarla. Y esos pasos o esas etapas que se tienen que dar son las que están acá. Son elementos básicos. A ver, tenemos primero el establecer el rapport. ¿Hay alguno de los presentes, ustedes que hayan escuchado el término antes, rapport, que sepan más o menos lo que puede significar el rapport como tal? A ver, si es que hay alguno, rápidamente vamos a dar 30 segundos para que lo puedan escribir en una, dos palabras o como deseen escribirlo. Si es que lo hay, perfecto. Si no, lo explicamos también, no hay ningún problema. A ver, ninguno a la una, ninguno a las dos, rapport.
Probablemente muchos de ustedes lo hacen en sus entrevistas, pero no saben bien qué es. A ver, Yacira nos pone, si es para poder iniciar la conversación con más confianza. Busca generar confianza, nos dice Sofía. Correcto, muy bien, efectivamente. La idea del rapport es una estrategia de eh, la generación de confianza con la persona. Tiene mucho que ver con el hecho de que tengamos en cuenta que cuando se realiza una entrevista, sea para un proceso como reclutamiento y selección de personal, o sea para una evaluación de desempeño, por ejemplo, que no hay nada más fuerte que ello, siempre el evaluado, la persona entrevistada, se siente en una posición disminuida en cuanto a poder, porque la idea es que me están evaluando, ya sea mi proceso de acceso a la empresa, porque estoy en un proceso de reclutamiento y selección, o la persona que está haciéndome una evaluación de desempeño. Me están evaluando y por lo tanto esa persona tiene un control sobre mí, tiene una autoridad, un poder sobre mí y hay un desequilibrio de la confianza. Entonces lo primero, lo elemental que se tiene que hacer es tratar de limar esa aspereza y de crear un ambiente un poco más cálido en el que se pueda dar mejor la información. Elemental porque para que la entrevista cumpla su función, lo que nosotros necesitamos realizar es extraer toda la información que se pueda. Y ese objetivo va a ser impensable si no tenemos confianza con la persona para que nos dé la información que necesitamos. Por lo tanto, el rapport es eso, el establecer los primeros lineamientos y pasos para establecer un poco más de confianza. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que vamos a poner un caso en el que las personas no se conocen? No estamos hablando de una persona que ya trabaja en la empresa, estamos hablando de un candidato, ¿de acuerdo? Reclutamiento y selección de personal. Entonces la persona llega a la empresa y regularmente, ¿qué es lo primero que suelen hacer los entrevistadores, los evaluadores, ustedes, cuando llega el candidato con ustedes? ¿Qué es lo primero? O alguno, bueno, no hay un orden exacto, pero digamos, a ver, ideas. ¿Qué es una de las primeras cosas o algunas de las primeras cosas que se puede hacer con este candidato? No creo que lo primero sea decirle, muy bien, ¿cuál es tu formación? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Hay algo antes, desde el tema del saludo hasta qué más, qué otras cositas podemos hacer, que no tienen que ver con nuestra entrevista, pero ¿qué hacemos? A ver, ¿qué dice? Y así nos decía hace un ratito, estrategia, correcto, efectivamente, una estrategia. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué se puede hacer como rapport? ¿O qué han hecho con ustedes cuando ustedes se han presentado en algún lugar para establecer un poquito la confianza? A ver, ideas. Recuerden, si participan, siempre es más fácil para ustedes acordarse. No es necesario todos, pero si hay alguno, por favor. A ver, Valeria nos dice, preguntar cómo ha llegado el día de hoy, si tuvo un problema en conectarse o venir a la entrevista. Correcto, es una muy buena iniciativa de parte del evaluador. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho, la verdad, en algunos casos a lo mejor sí, nos interesa saber si ha podido ubicar la empresa por temas de si la empresa es muy lejana y demás, pero normalmente ese tipo de preguntas van dirigidas a establecer una comunicación más normal, de persona a persona. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le pregunto, la persona está bien. ¿Pudiste llegar? ¿Hubo mucho tráfico? Está haciendo frío, ¿verdad? El clima, por favor, pasa, toma asiento. Cosas, base. Si la entrevista es virtual, ¿pudiste conectarte bien? ¿Ha habido problemas con la plataforma? Nos han comentado que sí, ¿no? A ver, vamos a ver cómo lo solucionamos. Empezamos a conversar algo antes de arrancar con las preguntas. La idea es establecer un poquito de comunicación para que también la persona se suelte un poco y se pueda generar la confianza. Entonces, no arrancamos inmediatamente con preguntas del perfil, del puesto, sino que vamos en general yendo un poco a lo normal. Entonces, se puede preguntar, ¿has estado esperando mucho? Hay muchos candidatos afuera, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo está yéndote este? Lo que fuera, lo que tengamos a mano, la verdad, lo que tengamos a mano dependiendo de la situación. Entonces, una vez establecida la confianza elemental para que la persona se sienta tranquila y nos pueda dar toda la información necesaria, en la entrevista tradicional
hay una serie de acciones, de elementos, como los que tenemos ahí en la diapositiva, que son las cuestiones que nosotros tenemos que ir preguntando. Ahora, la bibliografía a lo mejor les dice algunas cosas, la experiencia les dice otras tantas. Algunos profesionales por ahí dirán, mira, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que vayas en este orden. Es probable. O sea, que haya distinciones en cuanto a los órdenes a partir de acá, una vez establecido el rapport, es posible. Lo que yo les voy a dar a continuación es mi punto de vista. Eso es algo que yo quiero diferenciar mucho. Cada vez que yo les diga algo que es así, porque es así, porque lo dice la bibliografía, nos lo dice la experiencia, es un hecho empírico, demostrable, es casi una ciencia tal cual. Y lo que es mi opinión, porque no les voy a vender mi opinión como un hecho completamente cierto. Entonces, a lo mejor lo es, pero sigue siendo mi opinión. Entonces, yo voy a tratar de hacer esas distinciones cada vez que se pueda. A partir de acá, yo les voy a dar mi opinión y la voy a fundamentar. Si ustedes escuchan algo diferente de otro profesional, sería bueno que también lo fundamenten. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en esta entrevista tradicional después de establecer el rapport? Nos dice, preguntar, obviamente tenemos que hacer preguntas, y evaluar si el candidato cumple con los requisitos del puesto. ¿Por qué los requisitos del puesto? ¿Por qué no podemos hablar, oye, mira, ¿sabes qué? Hablemos de los beneficios, hablemos de las funciones, hablemos del horario. Porque hay algunos que lo hacen así, lo fundamentan de su propio modo. Cuando tú tienes que hacer 2 entrevistas, la verdad es un poco irrelevante porque tienes el lujo de gastar el tiempo que tú desees. Pero si tú tienes que hacer 10, 15, 20, 30 entrevistas, probablemente el tiempo sea para ti un factor fundamental. Entonces, comenzar con los beneficios, la persona probablemente te diga, sí, me parece muy bien todo, excelente. Luego le hablas de las funciones y te dice, sí, total, no hay problema, me acabas de decir los beneficios son muy buenos, bien. Y al final dejas para el último los requisitos. ¿Por qué? Porque son lo más tedioso, porque estás un poco asustado de que tus candidatos siempre se te caen y querías comenzar con lo bueno y dejas al final los requisitos. Y te das cuenta que la persona no cumple los requisitos. Y te has gastado 20 minutos más o menos, o más o menos, dependiendo del caso, en hablar de cosas para que el proceso no pueda seguir. Porque comenzaste con cosas que no te decían si el candidato estaba descartado o no, necesariamente. Por ejemplo, este ejemplo es un clásico. A ver, el tema de choferes, personal que va a manejar un vehículo. Entonces, comenzamos diciéndole, mira, sabes que los beneficios son 2,000 soles mensuales, están todos los beneficios de ley, las funciones son transportar mercadería en la cual tú vas a estar manejando la unidad de tal lugar a tal lugar, en estas horas, este es tu almuerzo, estas son tus condiciones. Todo muy bien, la persona está totalmente de acuerdo. Comienzas con los requisitos y al final te dice, ¿sabes qué? Yo no tengo esa licencia. Yo tengo la A1 y están pidiendo la A2B. Y se te cayó todo el proceso. Entonces, ¿no era más lógico comenzar con los requisitos más fuertes e indispensables como para interrumpir la entrevista y ahí dejarlo? Hubiera sido mejor. Entonces, es por eso que en la mayoría de procesos, en especial en los operarios, es recomendable comenzar siempre con los requisitos. ¿Por qué? Porque normalmente los requisitos los colocamos también en la convocatoria, en el reclutamiento. Pero es más probable que un profesional se ciña más a los requisitos e incluso ni se presente porque dice, yo no tengo eso, ya ni me presento. Mientras que los operarios, mayormente, no todos, definitivamente no podemos generalizar, pero mayormente juegan a apostar. Dicen, bueno, ahí está pidiendo esto, pero a lo mejor me arranco y me presento y no es tan importante. Y se presentan y te hacen gastar tiempo. Entonces, mejor comencemos con los requisitos fundamentales, que si es que no lo tiene, no puede proceder el proceso. Y comenzamos con ello. Voy a mencionar algo que no es tanto del tema de la evaluación como tal, sino de estrategias, que es un tema aparte en cuestión de entrevistas, pero ya que estamos, ¿qué pasa cuando una persona te da un dato que hace que se invalide su candidatura en un proceso, digamos, de reclutamiento y selección? Entonces, mira, ¿sabes qué? Necesitamos que la persona tenga licencia de conducir, tenga una licencia A2B. Y te dice, yo solo tengo una A1. Entendemos, ok, listo.
¿Lo puedo descartar con eso? Sí, porque es imposible que lo vayan a aceptar. Correcto, ya está. ¿Y le puedo decir al candidato, mira, sabes que no se puede porque se requiere esto? Sí. ¿Lo puedo y puedo interrumpir ahí la entrevista? Sí. ¿Éticamente estoy faltando algo? No. Y la verdad tampoco le estoy haciendo gastar el tiempo al candidato. Es más, le puedo decir muy educadamente, sí, es que bueno, la verdad, lo colocamos tanto así en el perfil como en la convocatoria, si yo le estoy diciendo estaba en la convocatoria por si acaso, tú has visto, no las toman el interés necesario. Obviamente todo eso entre paréntesis y tácitamente, ¿no? Pero le recalco eso. Lo hemos colocado porque el cliente en esta ocasión, si es una consultora, o si es que es para o la misma empresa, porque por ley nos exigen que se tenga esta licencia para manejar este vehículo. Es indispensable. Pero vamos a tenerlo en consideración para otros procesos. En otras palabras, ¿puedo interrumpir la entrevista ahí? Sí, puedo. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tú tienes el respaldo de que ya lo habías puesto por otro medio, que era la convocatoria. Pero imaginémonos que no cumple un requisito que no es del todo indispensable, que es medio. Vamos a poner el caso. A ver, imaginémonos que se trata de un traductor, una persona que necesita saber un idioma a nivel intermedio, ¿de acuerdo? Y lo ponemos en la convocatoria como tal y le preguntamos, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo vas con tu idioma? Digamos que sea el inglés. ¿Lo manejas a nivel intermedio? Y te dice, sí, 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 lo manejo a nivel intermedio. Y tú te aventuras y le haces un par de preguntas y no te responde ni siquiera a un nivel de inglés básico. Ahora, ¿puedo interrumpir la entrevista ahí y descartarlo y decirle, mira, sabes que a mí me parece que tú no sabes lo suficiente? No, no es tan conveniente, no es tan conveniente. Y les voy a decir por qué. Porque aun cuando tú ya sepas que con lo que acaba de pasar no lo vas a considerar, entonces ya está descartado, es prudente para ti extender la entrevista un par de preguntas más y que no se percate tanto que lo has descartado por eso. Ya él se va a dar cuenta que ahí le falta y se pondrá las pilas para tratar de mejorar en lo que ha fallado, pero no va a saber exactamente qué lo ha descartado. ¿Por qué puedes continuar con la entrevista? Dos motivos, ya que estamos hablando de cómo evaluar a la gente. El primero, tengamos en cuenta que la persona en cuestión que viene a un proceso no es de que lo descarto y nunca más lo voy a ver en mi vida. Probablemente hay otros procesos más adelante y yo necesito mi base de datos en donde tengo full gente que se presenta todo el tiempo y yo puedo ver si la acomodo en otro perfil. Entonces, quedar mal con una persona, así sea incluso en la forma en la que yo le rechazo del puesto, es importante saber cómo yo tengo que quedar con la persona, muy educadamente, saber las palabras adecuadas, que no se sienta mal. Para ellos también es una experiencia y por lo tanto necesitan llevarse lo mejor posible de su entrevista. Entonces, extiendo la entrevista un poco más para que no piense que lo he descartado directamente por eso. Es más, esa extensión de la entrevista de unos 2 minutos más de factores varios, a mí me pueden servir para tener algunos datos extra de la persona y tener un perfil más o menos adecuado para cuando lo quiera mandar a otro puesto más adelante en el futuro. Entonces, aprovecho para preguntar un par de cosas más. ¿Me va a tomar mucho tiempo? No. ¿Puedo sacar buenos datos? Sí. ¿Voy a hacer sentir mal a la persona? Para nada. Entonces, lo aprovecho. Hay una diferencia entre eso y el anterior. ¿Por qué el anterior lo interrumpí ahí nomás? Porque el anterior definitivamente era uno mucho más rígido y en el cual él iba a entender que esa falta no hacía que pudiera pasar. Ahora, puede extenderlo ahí. Si ustedes gustan, también pueden extenderlo, pero es más sencillo cuando no se cumple un requisito documentario que cuando no se cumple un requisito más, aunque no es subjetivo, pero digamos que tiene un corte subjetivo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es desde tu percepción que la persona no tiene el dominio del idioma o que no tiene la cualificación de algún aspecto en particular. Pero de que podemos descartarlos, podemos descartarlos. Sin embargo, todo esto abocado a comenzar por los requisitos. Luego de que hemos abordado los requisitos y que sabemos que la persona puede continuar en el proceso, recién empiezo a hablar de lo demás. Entonces hablo de las funciones y de los beneficios. Entonces, el tema de horarios normalmente lo podemos colocar ahí junto con el tema
de las funciones, a veces un poquito con el tema de beneficios, dependiendo de la situación, ya ahí es un tema aparte, es el tema de cómo estructurar entrevistas, porque estamos hablando ahí de, a lo mejor el horario es un beneficio, porque es un horario flexible, o a lo mejor el horario es muy rígido, pero es un horario corto, o es un horario cómodo. Entonces, bueno, podríamos mencionarlo dentro de beneficios. O a lo mejor dentro de funciones, porque el horario es muy específico y necesita decirse, el horario se inicia a esta hora donde tú aperturas tienda a tal hora, donde tú te vas a comer a tal hora, descansas, cierras tienda a tal hora y por lo tanto tu hora de ingreso es acá y así. Entonces, la verdad, el tema del horario lo podemos manejar a gusto. Pero la idea es que, una vez más, primer elemento, el rapport. El segundo, los requisitos. El tercero es el mix entre funciones y beneficios. Una vez abordado todo esto, que ya básicamente son los elementos generales de lo que corresponde al perfil, le hablamos, y esta es la parte que todo el mundo le resta importancia. Yo sé que hay muchos que lo hacen, pero aún así le restan importancia. Es la explicación del proceso. Si es que es de selección, de selección. Si es de desempeño será. Si es de evaluación de otras cosas, pero sea el proceso de lo que sea, lo necesitamos explicar. Le necesitamos decir a la persona, mira, el proceso consiste en lo siguiente, se va a hacer esto, lo que estamos haciendo el día de hoy, mañana se va a hacer esto, se va a hacer acá, 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 se te va a llamar, se te va a comunicar esto, y le explicamos todo el detalle del proceso. ¿Por qué? Número uno, nos conviene a nosotros, porque así la persona está enterada y reserva sus tiempos para darnos su tiempo a nosotros. Si hablamos de reclutamiento y selección de personal, si no le decimos esto a la persona va a decir, me van a tener ahí 2 semanas, 3 semanas, y mejor me presento a otro lado para tener la certeza de que voy a poder acceder a algún lugar. En cambio, si te dicen, mira, sabes que va a durar exactamente tantos días, al menos tengo la noción similar de cuánto puede estar tardando el proceso. Puedo saber que la empresa es un poquito más seria, puedo saber que puedo disponer mis tiempos de alguna forma, puedo saber que mañana me van a llamar en el transcurso de la mañana o en la tarde para no estar al pendiente de mi celular todo el día. Entonces, explicar el proceso es un plus y un tema ético de parte de las personas que evalúan en recursos humanos, explicar el proceso. Ahora, después de que yo ya expliqué todo el proceso, cómo se va a hacer, qué etapas va a tener, qué es lo que voy a evaluar, cuánto tiempo de respuesta y demás, termino viendo el tema de anotaciones pertinentes y una nota al postulante. Ahora, ¿cómo así este paso? Hay algunos de ustedes quizás que trabajan solos, que cuando hacen un proceso, el proceso les es totalmente de responsabilidad propia. Nadie más tiene participación en ese proceso. Pero hay otros casos en los que la toma de decisión es colegiada. Agarramos, participa tu jefe, participas tú, participa el departamento al que se lo va a enviar. Hay 3 personas ahí que están participando en ese proceso. Y esas 3 personas de una u otra forma, sea con porcentajes diferentes o sea de diferentes cosas, evalúan. Por lo tanto, tener evaluaciones claras, tener anotaciones claras, es mucho más importante incluso cuando tienes a otras personas que participan en tu evaluación. Entonces, ¿qué es lo que yo te necesito anotar? Cosas objetivas. ¿Por qué? Porque mis anotaciones las va a ver alguien más. Alguien más va a ver qué es lo que se anotó, qué observaciones hubo. Y definitivamente, la nota. Cuando se va a hacer un proceso en el cual hay varias personas que participan, entonces necesitamos que dar criterios similares. Así sea la entrevista tradicional, criterios similares. Por ejemplo, hemos quedado que vamos a evaluar en una forma vigesimal, del 0 al 20. Hemos quedado también que vamos a dividirlo en 3 etapas. 7 puntos lo vamos a destinar al currículum, 7 puntos lo vamos a destinar a la entrevista y los 6 puntos restantes los vamos a destinar a, no sé, sus evaluaciones. Ya está. Entonces sabemos las notas que tiene que tener en cada lado y está. Incluso hasta lo podemos conversar mejor. Los 7 puntos de entrevista los vamos a evaluar de la siguiente manera. Le vamos a poner mayor puntuación dependiendo a que sus respuestas vayan más abocadas, 1, al perfil, 2, a los desafíos que le planteemos, 3, a nuestra cultura de empresa, y si se apega a eso le ponemos más calificación. O
le vamos a poner un punto por respuesta correcta y 0 por respuesta incorrecta, dependiendo de lo que nosotros delimitemos como correcto e incorrecto. ¿Todo eso se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Alguno será más complejo que otro? Por supuesto que sí. ¿Y alguno conviene más que otro? También. Pero la idea es que tenemos que colocar una nota que sea comprensible y que sea con criterios similares para todos los que están participando. Entonces, no es posible que uno diga, y yo le he puesto 10, yo le he puesto 15, pero yo he evaluado del 1 al 10 y tú has evaluado del 1 al 20. Ese criterio nos va a causar problemas para sacar resultados más adecuados, promedios y demás. O yo lo he puesto bajo mis propios criterios porque me ha caído bien, yo lo he visto bien vestido y para mí eso vale mucho. Y el otro dice, no, para mí eso no vale, para mí vale más su formación. Entonces, los criterios tienen que ser similares. Y es por eso que se tiene que ver por ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo soy el único que evalúa? Entonces, ¿necesito colocar una nota? También. ¿Por qué? Porque también vas a necesitar comparar, no con otras personas, sino entre tus candidatos. A uno le has puesto 16, ¿por qué al otro le has puesto 15? ¿Estaba peor en qué aspecto? ¿En qué aspecto ha fallado versus el anterior? Entonces, también vas a tener un punto de comparación. Entonces, las anotaciones, las notas, es conveniente colocarlas lo antes posible. Ahora, para pasar esta parte, si nosotros hablamos de evaluación, tenemos que recordar que en cada uno de estos aspectos evaluamos. Es obvio que vamos a evaluar en los requisitos, es obvio que vamos a evaluar las funciones, los beneficios para ver cómo reacciona y demás, y también pues vamos a evaluar al poner la nota. Pero también es importante que sepamos evaluar cuando hagamos el rapport, cuando hagamos la explicación del proceso. En la explicación del proceso, ¿qué voy a poder evaluar, por ejemplo? Tolerancia a la frustración, para comenzar. Le voy a decir que el proceso dura 3 semanas y agarra y me pone mala cara, como que está inconforme. ¿Me sirve para evaluar a la persona? Sí, me sirve para evaluar a la persona. Le digo que va a ser una evaluación de desempeño y que voy a conversar con su jefe, que voy a conversar con sus compañeros, que voy a conversar con sus clientes y se pone ansioso. ¿Lo voy a evaluar? Sí, voy a hacer mis anotaciones de manera pertinente. En el rapport, de la misma manera, trato de establecer confianza, pero la persona es muy hermética, no sale de sí y no da confianza en ningún momento. Está todo la evaluación estresado o ansioso. Entonces, ¿me sirve para saber cómo es la persona? También. Todo lo evalúo mientras me sea útil y me sea necesario. Entonces, si bien esos son elementos básicos, son elementos indispensables, hay también elementos que son condicionales, un poquito más ligeros. Por ejemplo, hay que evaluar el entorno del candidato, ¿no? Se entiende que no solo voy a evaluar lo que el candidato agarra y me dice sobre el puesto, necesito saber datos extra. Asimismo, si es que es desempeño, si es que es trabajador, si es que es cultura, entre otras cosas. El entorno. Por ejemplo, es un profesional de 10, pero estoy evaluando que la persona a través del entorno vive a 3 horas de su centro de labores y todos los días tiene que hacer esa ruta. ¿Cómo estará en su escala de satisfacción si quiere evaluar satisfacción? Entonces, probablemente el trabajo le parece muy bien, pero los desplazamientos son para él un martirio. Entonces, evaluar el entorno en todos sentidos me es conveniente. Evaluar las peculiaridades del candidato de la misma manera. Entonces, este candidato, ¿por qué se diferencia? ¿Qué de extraño tiene? ¿Qué de novedoso tiene? Todo lo que son peculiaridades me interesa saber. Entonces, ¿por qué? El perfil no lo pide, no especifica, no importa. Yo quiero saber más del candidato o de la persona que está trabajando. Consultar por grabación de la entrevista. A ver, este es importante en un factor ético e incluso dependiendo de la localización hasta legal. Si yo quisiera grabar a una persona, yo le tengo que pedir permiso a la persona. Ojo con el detalle, hay algunos que lo hacen sin saberlo, por un tema de ignorancia, solo los graban y ya. Entonces la persona entra, yo agarro, pongo una grabadora y la pongo a mi costadito y le digo al candidato recién, pase usted. Y no sabe que la grabadora está ahí, en marcha. Y lo estoy grabando sin su consentimiento. Entonces no se puede hacer eso. Tú tienes que pedirle el consentimiento para la grabación. Obviamente esto también trae contras. ¿Por qué? Pónganse ustedes en situación. Si ustedes les dicen, ¿te puedo grabar? Y agarras la grabadora ahí esperando el sí. Es casi como que te estén forzando a dar el sí, están evaluándote. Entonces estás tú forzado a decir, sí, sí, ok, ya, grabamos. Pero no quería ser grabado. Entonces se va a poner mucho más a la defensiva, no va a ser mucho más abierto y demás. Es
por eso que en algunos casos no es recomendable, es más, en pocos casos es recomendable la grabación como tal. Algunos lo usan, en especial en las entrevistas largas y en las que se necesita mucha precisión y se necesita, en vez de estar haciendo anotaciones para no distraerte, grabar. Pero regularmente las anotaciones son suficientes, ¿de acuerdo? Y hablando de ello, anotaciones pertinentes. Yo no hago anotaciones a cada momento. Por ejemplo, la persona agarra y me dice lo que habíamos puesto en el ejemplo anterior, del idioma. Le digo, a ver, coméntame cómo dirías esto en inglés, cómo traducirías esto. Y te dice algo y tú inmediatamente agarras tu lapicero y te pones a escribir. La persona se va a sentir sumamente evaluada, sumamente evaluada. Entonces tú agarras y le puedes preguntar un par de cosas extra, algo que no tiene mucho que ver, que no tiene mucho peso e importancia, y haces como que anotas riéndote con él, y ahí aprovechas y anotas lo del idioma. Y si pudieras, si estás en capacidad, incluso haces las anotaciones cuando se ha acabado la entrevista completamente. Entonces, para no tener esa dificultad de confianza. Un principio elemental también dice no preguntar si no se va a usar. Si tú algo vas a usar y necesitas saberlo, pregunta. Pero si tú vas a estar preguntando cosas que en ningún momento vas a usar, ¿para qué las preguntas? Entonces, obvia preguntas que no sean necesarias. Considerar el umbral de imagen positiva. ¿A qué hace referencia el umbral de imagen positiva? A ver, se los digo de la siguiente forma. Cuando ustedes, no pongamos un candidato, pónganse ustedes. Cuando ustedes van a una entrevista, vamos a poner una común, selección de personas. No vamos a hablar de evaluación de desempeño, de satisfacción, cultura, nada. Selección. Ustedes son el candidato, la candidata. Y ustedes se presentan a esta entrevista. Es normal que ustedes traten de destacar sus fortalezas y traten de minimizar sus defectos. Es común. A eso se le llama un umbral de imagen positiva. Se entendería que todos ustedes están en un rango, ¿no? Desde lo peor que tienen hasta lo mejor que tienen. Ahí está su rango. Pero cuando ustedes se presentan a una entrevista, lo que van a hacer es, van a tratar de subirlo un poquito. Su parte más defectuosa la vamos a poner un poco mejor y la parte más agradable de ustedes la vamos a subir un poco más. Entonces, ese rango lo hemos subido. Ese es un umbral, pero de imagen positiva. En otras palabras, toda persona que se presenta a una entrevista siempre va a lucir mejor de lo que realmente es. Eso es así. Todos van a tratar de aparentar algo mejor de lo que es. Eso significa que si tú en una entrevista encuentras a alguien que es pésimo, imagínate cómo es realmente. Eso es importante. El umbral de imagen positiva. Todos tratan de lucir un poco mejor de lo que son. Obviamente que hay un umbral que es ligeramente, ¿no? No vamos a hacer una exageración, sino que ligeramente. Luego, como elementos condicionales en la entrevista, también ahora se está viendo el tema de chatbots y de la inteligencia artificial. En una opinión personal, yo considero que hasta que se puedan determinar totalmente ciertos factores a través de inteligencia artificial, aún está limitado. ¿Por qué? Porque pueden hacer preguntas muy específicas, sí. Pueden obtener respuestas muy específicas, sí. Pero jugar con la interpretación y tratar de sacar por cierto camino cierta información que tú esperas encontrar, está todavía insuficiente. Y es necesaria la interpretación de una persona todavía allí. Entonces, ¿se puede usar para ciertas partes de un proceso? Sí, pero como evaluación en entrevista, yo diría que todavía no. Quizás para hacer descarte y filtrado en selección, por ejemplo, sí, pero quiero evaluar cómo está esta persona, no sería recomendable. Y finalmente las entrevistas virtuales. Yo quiero evaluar a alguien a través de una entrevista virtual. ¿Se puede? ¿Es factible? ¿Lo puedo arreglar? ¿Puedo tratar de buscar las formas? También se puede. Sin embargo, es cierto, es muy cierto que siempre entrevistar a una persona presencialmente nos arroja más datos que virtualmente. Puedo verla a los ojos, puedo ver sus manos, sus expresiones, algunos detalles extra en su lenguaje no verbal. ¿Siempre existe una posibilidad más clara allí? Sí, por supuesto. Pero por ello no se tiene que hacer entrevistas virtuales. No, todo lo contrario. ¿Qué pasa con todas las empresas que hacen selección a nivel internacional, por ejemplo? No van a pedirle a sus candidatos que viajen de país a país para hacerles una entrevista. O qué pasa en diferentes regiones o demás.
Entonces se tiene que hacer y nos tenemos que adaptar también a ello para tratar de sacar lo mejor de la entrevista virtual. Ahora, antes de culminar con esta primera mitad, vamos a hablar de lo correspondiente a la ética en selección. Es breve. Y después de esto vamos a estar pasando ya al intermedio. Cuando hablamos de ética en selección, hablamos de las preguntas inapropiadas. Pero esto hay que agarrarlo con pinzas cuando estamos en recursos humanos, porque mucho de lo que yo voy a decir acá probablemente choque con algunas cosas que ustedes sí preguntan y sí les exigen que pregunten. Pero hay que entender bien cómo y por qué. Por ejemplo, cuando yo entrevisto a alguien, acá dicen selección, está dirigido a selección, pero lo mismo yo podría preguntar en otros aspectos para evaluar a través de entrevistas, ¿no? ¿Tienes o planeas tener hijos? Bueno, ¿puedo preguntarlo? Sí, puedo preguntar si tiene hijos. ¿Puedo preguntarle si planea tener hijos? No tanto. ¿Cómo yo puedo escudarme en preguntarle si tiene hijos? Alguien se podría sentir ofendido por ello y decir, no interesa que yo tenga hijos o no para la vacante. Pero yo le podría decir inmediatamente o antes de que pregunte incluso, ya, perfecto, mira, nosotros ofrecemos los beneficios de ley y demás con lo que se puede hacer asegurar a hijos. Por ejemplo, en tu caso, podríamos asegurar, aunque tienen que ser menores de 18 años. ¿Tú tienes hijos menores de 18 años? Y estamos diciendo más o menos de una forma de justificación y estamos preguntando cierto dato. Ahora, que una vacante te pida que la persona tenga o no tenga hijos, ¿existe? ¿Existen las preferencias? Por supuesto que sí, pero debería haberlo no tanto. Por ejemplo, es un trabajo en el cual se requiere que viaje todo el tiempo y es un trabajo que es de 14 horas o es un régimen atípico o es de una mina, algo así. ¿Me conviene saber cuál es el esquema familiar? Sí, pero tengo que preguntarlo adecuadamente también para no arriesgarme a que se plantee que yo estoy preguntando por otros motivos. Ahora, ¿planeas tener hijos? Eso rompe un poco, porque bajo qué justificación o argumento lo vas a poner. Entonces, es un poco más difícil, en especial cuando se le pregunta a mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia allí con que se le pregunte la misma pregunta a una mujer que a un hombre? ¿Qué se les ocurre? A ver, una idea fundamental, clave, por el cual le suelen preguntar eso más a mujeres que obviamente a hombres. Temas de maternidad. Bueno, ya les estoy dando casi la respuesta. Tiene que ver con beneficios. Hasta ahí no. A ver, con el tema de los beneficios por maternidad. Estamos hablando de alguien que va a necesitar un permiso y que va a estar fuera de la empresa por todo un periodo de tiempo que es mayor, aun cuando ya se les ha dado a los hombres que van a ser padres un periodo de tiempo, sigue siendo menor que el de las mujeres por el tema de recuperación. Y hay algunas personas que plantean eso en sus entrevistas. ¿Planeas tener hijos en los siguientes 2 años? Entonces, ¿es una pregunta inapropiada? Es una pregunta inapropiada. No debería hacerse como tal. Y así como esa, bajo esa misma dinámica, están las otras. El tema de origen o de nacionalidad es la misma historia. Si yo me la puedo ahorrar y no preguntarla, sino que sacar la información de otra forma, elige la otra forma. Por ejemplo, yo necesito saber si la persona es nacional o extranjera. Me lo piden como tal. Entonces, ¿qué agarro? En vez de preguntarle, le digo, ¿has traído tus documentos? ¿Tienes tu documento de identidad? ¿Tienes tu currículum? ¿Tienes? Me dice, sí, acá está mi currículum, mi documento de identidad. Y acabo de ver en el documento de identidad que es extranjero. Ya no le tengo que preguntar nada. Entonces, ahorro ciertas cosas. Debatible el hecho ético de que tu cliente interno o externo te pide esas cosas, debatible. Pero tú desde recursos humanos puedes ahorrar esa situación viéndola de otra manera, puedes hacerlo. El tema de estar casado, tienes pareja, es similar al tema de hijos. Entonces ves el tema del seguro. Entonces como que puedes reorientarlo por ahí para preguntar ello. Entonces sí, porque recuerda que se puede asegurar al cónyuge, podemos hacerlo de esta forma, entonces en tu caso y demás. Pero ¿cómo me puedo yo ahorrar varias de estas cosas? Con una ficha. Entonces yo poniendo en la ficha o en una solicitud de postulación y demás, ahí puedo preguntar varias cosas a manera de datos.
Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Se entendería que todos vamos a estar de acuerdo en que, salvo ciertos regímenes laborales, se necesita tener mayoría de edad para presentarse un trabajo. Pero en ciertas legislaciones, en ciertos países, por ejemplo, no se le puede preguntar o es ilegal preguntarle a la gente si tiene más de cierta edad. Por ejemplo, en algunos lugares les preguntan, ¿tienes más de 40 años? Y eso es ilegal. Tú no le puedes preguntar a la persona si tiene más de cierta edad, porque directamente estás haciendo razón de discriminación. En nuestro país hay ciertas limitaciones, pero se entiende que todo eso es innecesario si tú ya tienes un DNI y con eso tú puedes sacar ese dato. Nada más. Ahora, preguntas sobre orientación sexual, religión, ideología, en teoría no deberían ser ni siquiera justificables por ningún lado, no deberían preguntarse para nada, porque no le suman nada a la posición. Afiliación sindical, lamentablemente es algo que se necesita saber, pero no se puede preguntar solo así, por así, porque agarras y tú preguntas, ¿estás afiliado a algún sindicato? Y dos preguntas después te dicen, bueno, está ahí nomás, no, eso es todo lo que se necesita. O peor aún, algunos que por ignorancia les preguntan eso porque su cliente interno les ha dicho, no, no, personas en el sindicato no. Y agarra, ¿estás afiliado a un sindicato? Sí, yo estoy afiliado al sindicato tal. Ah, es que no estamos recibiendo personas del sindicato. Y solo con eso ya te van a denunciar, a ti y a la empresa. Entonces, cuidado con cosas que no debemos decir directamente, que podemos extraer de ciertas maneras, pero no de una manera muy tosca, muy agresiva. Cuestiones relativas al sexo, al igual que orientación sexual y demás, tampoco iría. Entonces, acá concluimos con la siguiente idea. Es simple. Todo cuando necesitamos verificar esto. Es para cualquier situación que ustedes tengan una duda, si lo que están preguntando es o no es necesario y demás, entonces simplemente recomendar a todos los que se dedican a esto que las preguntas tienen que estar centradas en cosas que guarden relación con el puesto. Si el puesto lo amerita, pregunto. Si el puesto lo amerita, pero es éticamente debatible, entonces usen una estrategia para sacarlo, pero no sean tan directos. Siempre existe la posibilidad de que una persona se ofenda con la pregunta, se sienta discriminada y o pueda incluso hasta denunciar bajo la situación en la que le han hecho pasar. Entonces es importantísimo, importantísimo. Ok, hasta acá vamos a hacer esta primera mitad. Voy a dejarles con un video de intermedio de un par de minutos para que puedan relajarse un momento. Y vamos luego del video a pasar con la segunda mitad, que ya habla de las otras entrevistas, las entrevistas aplicadas, en este caso lo que vamos a abordar, las entrevistas por competencias. Entonces, par minutos y retornamos.
Perfecto, vamos a continuar. Vamos a comenzar con lo correspondiente a la metodología STAR. Antes de comenzar con dentro de lo que corresponde a las entrevistas por competencias, hemos mencionado que vamos a trabajar dos, la metodología STAR y las entrevistas por incidentes críticos, pero vamos a comenzar con la metodología STAR. Coméntenme, antes de comenzar, ¿quiénes han escuchado antes sobre la metodología STAR? No necesariamente que se acuerden del todo, pero que al menos hayan escuchado el nombre o que se haya mencionado en alguna ocasión previamente. Y si lo han escuchado, ¿hace cuánto tiempo? Ejemplo, ¿no? Dice, sí, hace un año, sí, hace un mes, hace 10 años. Entonces, a ver, simplemente para tener una noción. Ahora, si es que no la han escuchado antes, también pueden colocar que no, pero para tener una idea. A ver, 30 segundos para que puedan escribirlo. A ver, a ver. Asumo que no es algo que lo tienen entonces muy presente. Me sirve para saber el tema de la profundidad respecto a cuánto conoce, para saber también cómo lo explico. Para aquellos que ya lo conocen un poco más es más sencillo, pero si no, no hay problema, lo profundizamos. Valeria nos comenta, nos dice, preguntar cómo ha llegado el día de hoy, si tuvo un problema al conectar o venir a la entrevista. Ah, ya no, perdón, esto es del rapport, ¿no? Valeria nos dice sobre esto que sí se escuchó, pero no recuerda con claridad la teoría. Ok, perfecto, listo. Vamos a abordarlo. Primero que nada, en el caso de STAR, son siglas en cuanto al acrónimo en el inglés y que también lo traducen al castellano como lo que tenemos en pantalla, respecto a la situación, la tarea, la acción y el resultado. Entonces, la metodología START se trata de basarse en esas cuatro. Situación, que hace referencia a por qué, el porqué de cierto asunto, la tarea, el qué o el cómo, la acción, que también va con el qué y el cómo, y el resultado, que son los efectos. Lo vamos a ver aquí con ejemplos. Primero que nada, la situación en cuanto a START. Dice, respecto cuando nosotros agarramos una entrevista por competencias, habíamos dicho que la entrevista tradicional podía ser estructurada, podía ser semiestructurada, podía ser no estructurada, pero cuando nosotros agarramos la metodología STAR como entrevista por competencias, ya no podemos estar hablando tanto de una entrevista no estructurada. Mínimamente va a ser una entrevista semiestructurada o totalmente estructurada. Eso, primer punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando hablemos de la metodología STAR? Van a haber una serie de pasitos. El primero es la identificación de la competencia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a medir? Porque es una entrevista por competencias. Necesito saber qué competencias voy a medir. Entonces, he decidido que voy a medir, por ejemplo, liderazgo. Ya está. He definido liderazgo. Luego de que ya sé que va a ser liderazgo, ¿qué me pide después? Que hay que conceptualizar la competencia. Entonces yo tengo que decir, el liderazgo es la habilidad para hacer esto, 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 esto. Y obviamente ese concepto lo tengo que sacar no de mi imaginación, sino lo tengo que sacar de una fuente que me sirva para poder medirlo mejor y más adecuadamente. Entonces, identifico mi competencia y la hago su concepto. Luego de haber hecho su concepto, resuelvo para mí elaborar una suerte de preguntas de evocación o las preguntas de flashback, que son preguntas en las que tú tienes que evocar a través de memoria respuestas. Entonces, son preguntas en las que se te dice, ¿cómo hiciste esto en tal ocasión? Uno piensa, reflexiona, acude a su memoria
y viendo lo que ocurrió, describe. Eso es evocar. Entonces necesitamos elaborar preguntas que sean de evocación. ¿Qué preguntas? Ahora en ejemplos lo vamos a ver. No son de evocación. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú harías si tienes un problema financiero? No estás evocando nada, te están preguntando algo hipotético. ¿Qué pasaría si? Y eso es una hipótesis, pero no estás evocando nada. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia entre lo que es una pregunta de evocación y lo que es una, por ejemplo, hipotética. Y luego necesito elaborar comportamientos y acciones esperados. Entonces, necesito ver qué es lo que esta persona sería prudente que me responda a la pregunta que le he hecho, a la pregunta que yo ya he formulado previamente. Entonces, obviamente con un margen, ¿no? Porque no va a decir palabra por palabra lo que yo quiero que diga. Pero, por ejemplo, adelantándome a lo siguiente. Identifico la competencia, liderazgo. Voy a conceptualizar liderazgo. Liderazgo es la competencia que permite a una persona influir sobre otros individuos a través del ejemplo y en demás, etc. Preguntas de vocación. Coméntame una ocasión en la que lideraste un equipo efectivamente. Otra pregunta. ¿Qué hiciste ante una situación de crisis en la cual nadie tomaba iniciativa y tú tuviste que tomar las riendas de tal asunto? Ya está. Y tú has elaborado así un par de preguntas de evocación en las que va a evocar recuerdos. Y tú también tienes que elaborar los comportamientos o las acciones que tú esperas que él diga. Por ejemplo, ante la pregunta de cómo tomaste la iniciativa, qué se dio, esperas decir sí, tomé la iniciativa porque iba a salir mal un resultado, porque era lo más apropiado y demás. Entonces, estableces qué comportamientos serían los aceptables para ti para puntuarlo bien a través de esas preguntas. Esto lo vamos a ver con un ejemplito, ¿ya? Entonces, primero que nada, acá vamos a agarrar, ¿cuál vamos a agarrar? Planificación. La competencia, planificación. Hemos establecido eso. Concepto. Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su proyecto, estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Tengo mi concepto. Ahora tengo que elaborar preguntas. Cuénteme de algún proyecto en el que haya tenido que determinar los procesos, acciones y metas a mediano y largo plazo. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué debía hacer? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué estas preguntas? ¿Por qué esas 4 preguntas? Porque recordemos que van dirigidas a lo del START. Ahí abajo está en amarillo. Situación, tarea, acción y resultado. Entonces, ¿cuál fue la situación aquí? ¿Qué se dio? ¿Qué se dio? Y más allá de qué se dio, ¿qué es lo que tenías que hacer? ¿Qué debía hacer? O sea, el puesto que dice, qué manda la empresa que se hace ante esta situación. Pero más allá de lo que la empresa o la situación dice que es la tarea, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la acción? Entonces, cada una va dirigida a cada uno de las START. Y también cuál fue el resultado, ¿no? Entonces, tú has planteado tus preguntas, que se supone tienen que ser de vocación porque está hablando del pasado. Cuénteme de algún proyecto en el que haya tenido que determinar, o sea, en el que ya ocurrió, y tú vas a evocar a través de tu memoria. Y también estableces comportamientos. Consideré los lineamientos estratégicos de la empresa, porque habla que se necesita determinar eficazmente metas y prioridades de su proyecto estipulados en plazos y tiempos. Okay. Entonces, ha considerado los lineamientos de la empresa, los lineamientos estratégicos, me guié para organizar un plan de acción acorde a los objetivos, es una opción. ¿Qué otra opción podría ser? Recogí la información necesaria para determinar los plazos y recursos necesarios con los que se contaba para corroborar que no hubiesen errores en los resultados. Otro. Ahora, cuando me diga lo que me diga, no va a ser idéntico a esto, va a ser distinto, pero se entendería que más o menos así es lo que yo espero que me responda. Entonces, esa es la idea en cuanto a START. Ahora, ¿qué ocurre cuando ustedes están llevando a cabo esta metodología y no les dicen exactamente lo que se necesita? Entonces, ustedes están acá, son el entrevistador. El entrevistador pregunta. Y lo que el candidato te da es un START parcial. Entonces, si es un START parcial, estamos hablando que es un START incompleta, que la respuesta es incompleta. Por lo tanto, tú, como entrevistador, ¿qué vas a hacer? Aquí. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer, como ha sido incompleta,
voy a hacer seguimiento para que sea una start completa. Ejemplo. Cuéntame qué hiciste ante una situación en la que tuviste que la competencia, digamos que es, vamos a poner, organización y planificación. Entonces te dice, sí, yo indagué un poco sobre lo que se tenía que hacer. Ya indagó, pero no ha organizado nada, no ha planificado, se quedó en la primera etapa. A lo mejor sí hizo, a lo mejor no hizo. Me ha dado una respuesta incompleta. Entonces, ¿qué hago? Repregunto para tratar de indagar a más a profundidad. Hago el seguimiento. ¿Qué le puedo decir? Ah, ok, perfecto. Una vez de que indagaste, ¿se continuó en algo más? ¿Hubo alguna otra acción? Entonces, trato de hacer seguimiento para conseguir que el start sea completa, para ver qué hizo en la situación, la tarea, la acción y el resultado. Ojo, no para orientarlo. A mí me interesa saber lo que pasó realmente, incluso si el resultado es malo, si la acción que realizó es torpe, pero yo necesito saber la start completa, no necesariamente que el resultado sea idóneo. Ahora, ¿qué pasa si ante el entrevistador el candidato ofrece una start falsa? ¿Qué puede ser una start falsa? Que pueda ser una respuesta ambigua, que no me dice bien las cosas, o que me diga una opinión. Una opinión no es un start. Yo pienso que debería ser así, yo creo que debería ser. También eso es teoría o proyección. Se debería hacer de esta forma. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede cualquiera de estas? Como entrevistadores, ustedes plantean un seguimiento, pero en este caso no para completarla, porque no es que esté incompleta, es que es falsa. Entonces, para tratar de llegar a una start verdadera. Y finalmente, si es que se ha conseguido que el start sea completa, definitivamente es total, es completa, nos ha dicho lo que necesitamos saber, más allá de que el resultado sea malo, pero nos ha dado una respuesta idónea, es ideal, entonces ahora simplemente busco otra segunda start, voy a por otra competencia y continúo. Entonces, básicamente esto es lo que yo tengo que hacer cuando contemplo la metodología STAR. La metodología STAR se fundamenta principalmente en las preguntas flashback, las preguntas de evocación. Eso es lo principal, esa es la idea general, eso es en lo que se basa. Entonces, teniendo eso en consideración, ¿qué preguntas debemos evitar? Las preguntas hipotéticas, yo ya les había puesto un ejemplo. ¿Cómo así? Las preguntas hipotéticas son opiniones, son teorías, son supuestos, pero no son realidades, no son experiencias, y necesitamos realidades y experiencias. Entonces, ¿cómo se suele dar una pregunta hipotética? ¿Cómo resolvería, acá está el ejemplo, ¿no? ¿Cómo resolvería un conflicto laboral entre sus subordinados? ¿Por qué es hipotética? Porque yo estoy hablando de una teoría, ¿cómo lo harías, no? Un supuesto, ante esta situación, ¿qué es lo que tú harías? Pero eso en el imaginario, no se ha dado así. Entonces, la pregunta, ¿cómo resolverías un conflicto laboral entre tus subordinados? No es una pregunta por competencias, bajo la metodología STAR. Es una pregunta hipotética, que te puede servir en la metodología tradicional, sí, pero que en la metodología STAR no tiene lugar, no sirve. En la tradicional sí las usamos y bastante, porque podemos usarlo a nuestro gusto y antojo, pero acá no nos sirve. ¿Cómo podemos transformar esta pregunta que es hipotética a una pregunta que sea por comportamiento? Vendría a ser, cuéntame alguna situación donde haya resuelto un conflicto laboral entre sus subordinados. ¿Por qué? Porque lo que yo quería saber es si tiene la posibilidad de resolver conflictos, ¿no? Y en este caso específico entre sus subordinados. Pero en vez de preguntarlo hipotéticamente, yo quiero saber sobre su pasado, qué es lo que hizo a través de su comportamiento ya anteriormente. Entonces lo transformo. De la misma manera, ¿qué otro tipo de preguntas tenemos que evitar? Las inductivas, estas son más peligrosas. ¿Qué son las preguntas inductivas? En las que tú, como entrevistador, sugieres respuestas, facilitas comentarios o lo diriges, queriendo o sin querer, al candidato o al evaluado. Ejemplo de pregunta inductiva. Asumo que valoras principalmente la proactividad como competencia, ¿verdad? Entonces, con el verdad, lo que le estoy preguntando es, mira, todo lo que yo he dicho suena bien. Tú lo quieres eso que acabo de decir, ¿no? Le estás diciendo básicamente sí, responde sí. Entonces, ahí lo estás induciendo hacia una respuesta. ¿Cómo lo podría cambiar? Porque acá aparentemente lo que quiere consultar es
saber si es que la persona valora o no valora la proactividad, ¿no? Entonces, en vez de dirigirlo, le pregunta, coméntame, ¿cuál es la competencia que valoras principalmente? Porque eso es lo que decía, ¿no? ¿Cuál valoras principalmente? Y ahí como posible respuesta yo le voy a poner proactividad o algo muy similar. Y si no es eso, entonces, y yo quería que responda eso, entonces no me sirve tanto como respuesta. Pero así debe lucir la pregunta por comportamiento. ¿Por qué dice por comportamiento? Porque recordemos que cuando evaluamos una persona y queremos determinar qué hace o qué no hace, vemos su comportamiento, su conducta. Solo a través de eso vemos el tema de las STAR o de las competencias. Lo hipotético no nos sirve en este caso, una vez más. Para trabajar esto vamos a ver ejemplos específicos. Y aquí sí les voy a pedir su participación. Entonces, primero, aquí tenemos una pregunta, nos dice, la idea es simple. Hay una pregunta que está allí, en la parte izquierda, dice pregunta 1, y en la parte derecha nos ponen las opciones. Esta pregunta es hipotética, es inductiva o es por competencias. Ustedes simplemente van a poner en el chat si es A, si es B o si es C. O si gustan, también ponen hipotética, inductiva o por competencias. ¿De acuerdo? Vamos a leer la pregunta. Dice, si tuviera que elegir entre dos opciones de solución, ambos con riesgo alto, ¿cómo lo haría? Tú eres el candidato o tú eres el evaluador y ahí está pregunta, ¿no? Una vez más. Si tuviera que elegir entre dos opciones de solución, ambas con riesgo alto, ¿cómo lo haría? Han preguntado eso. ¿Qué sería eso? ¿Eso es una pregunta hipotética? ¿Es una pregunta inductiva o es una pregunta por competencias? A ver, 10 segundos. No es muy complicado, ¿ah? Con calma. Y no se preocupen por equivocarse tampoco. Yacira nos dice la C. Es una pregunta por competencias. ¿Qué dicen los demás? ¿De acuerdo o hay alguno que dice otra cosa en desacuerdo? Sofía nos dice la C, por competencias. Ok, vamos viendo coincidencia. ¿Alguien dice algo diferente o todos coinciden en C? A ver, vamos a, como es la pregunta 1, vamos a devolvernos un poquito. ¿Qué nos dice que son las de comportamiento? Dice, cuéntame alguna situación donde se haya resuelto. Coméntame cuál es la competencia que valoras más. Aunque acá es un poquito más complicado de ver. Pero acá, hipotéticas, opiniones, teorías, supuestos. Acá, dirigida. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí dice, si tuviera que elegir entre dos opciones de solución, ambas con riesgo alto, nos está diciendo cuéntame lo que has tenido que elegir en el pasado o en alguna ocasión en tu vida tuviste que elegir entre dos opciones con riesgo alto, ¿cómo lo hiciste? Sería por competencias. Pero en este caso nos dice, si tuvieras, y estás hablando de un supuesto, y también la pregunta nos lo dice, ¿cómo lo harías? También es un supuesto. Es por ese motivo que en este caso viene a ser hipotética, porque habla de supuestos, habla de teorías, ¿de acuerdo? Entonces, podemos transformarlo a competencias si dijéramos, coméntame en alguna ocasión en la que hayas tenido que elegir entre dos opciones de solución con riesgo alto. ¿Cómo lo hiciste o qué hiciste? Ahí vendría a ser por competencias, ¿de acuerdo? Ok, ahora que ya tenemos idea de cómo funciona, pasemos a otra pregunta. A ver, ¿qué nos dice? A, B o C. La pregunta es, como exgerente de operaciones, la planificación y organización se le es sencillo, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser esta? ¿Hipotética, inductiva o por competencias? A ver, Yacira nos dice la B, inductiva. ¿Qué dicen los demás?
¿Vamos por ahí? ¿B? ¿O es A o es C? En este caso, a ver, en este caso estamos hablando de que la pregunta comienza diciéndote que tú tienes un puesto, ¿no? Tú, como ex gerente de operaciones, básicamente ahí hasta entre paréntesis podríamos colocar, asumo que la planificación y la organización se te es sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que como tú tenías un puesto alto, entonces esto debe ser fácil para ti, ¿no? 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 Entonces le estoy induciendo a que me diga algo. Entonces, es cierto, esto es inductivo. También es un tipo de pregunta que no deberíamos plantearlo en la metodología STAR de esta forma. Tendríamos que buscar otra. Ok, muy bien, se está entendiendo. Ahora, pregunta 3. Vamos a hacer unas 2 más o 3 más máximo. Usted afirma que se debe reestructurar los procedimientos de producción. ¿Cómo lo haría? ¿Qué dice? ¿Hipotética, inductiva o por competencias? Usted afirma que se debe reestructurar los procedimientos de producción. ¿Cómo lo haría? Ya me imagino por qué lo están dudando un poquito. Dicen, Rosita nos dice la A, que es hipotética. ¿Alguien dice algo diferente? Ok. Porque Sofía nos dice la C, por competencias. ¿Por qué esta es, y así nos dice la C, por qué esta es un poquito enredadita y puede hacer dudar a alguno? Porque se mezcla un poco, ¿no? Parece, por un lado, que dice, usted afirma que se debe reestructurar los procedimientos de producción. Esa parte no es la pregunta en sí misma. Eso lo puedes haber sacado de algún comentario que el candidato ha hecho previamente. Entonces el candidato lo hizo y de ahí lo ha sacado ese pedazo. Y eso es lo que nos está confundiendo. La pregunta en sí mismo es, ¿cómo lo harías? Y si le estás preguntando cómo lo harías y no cómo lo hiciste, usted afirma que se debe reestructurar los procedimientos de producción. ¿Alguna vez has hecho algo similar? ¿Cómo lo hiciste? Sería por competencias. Pero cuando nos ponemos en situación de ¿y cómo lo harías tú? Volvemos a caer en que es hipotético. Estamos viendo supuestos de situación. Sería la A, hipotética. Ok. Penúltima. Pregunta 4. ¿Qué hizo usted para solucionar los problemas dentro de su área de trabajo? Esta sería A, hipotética, B, inductiva, C, por competencias. Yacira nos dice la C, por competencias. Sofía nos dice la C, Rosita C. Efectivamente, todas tienen razón. Este es C. ¿Por qué? Porque se está agarrando de un hecho del pasado para tratar de conseguir una respuesta flashback, por evocación. Entonces, ¿qué hizo usted en tal momento para solucionar los problemas dentro de su área de trabajo? Entonces, acá no le estoy induciendo a nada, no le estoy poniendo un supuesto, le estoy preguntando algo directamente para que me responda desde su pasado. Es por competencias. Ok. Finalmente, última pregunta. A ver. Pregunta 5. Considera que si sus subordinados están insatisfechos con las condiciones de trabajo, aumentar las horas laborales sería una mala decisión. Esta es hipotética, inductiva o por competencias. La A, hipotética. La A, ok, hipotética. La B, inductiva. Acá tiene una suerte de mezcla, pero hay algo que tenemos todos claro, ¿no? No es la C. ¿Por qué? Porque la parte final al menos habla de, o bueno, ni siquiera tanto, considera que si sus subordinados están insatisfechos con las condiciones de trabajo, aumentar las horas laborales sería, y ya eso es otra cosa, ¿no? Acá
Un poco tendría que ver con lo inductivo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque yo ya le estoy poniendo una premisa. Considera que si sus subordinados están insatisfechos con las condiciones de trabajo, ya le estoy poniendo todo eso. Aumentar las horas laborales sería una mala decisión. Entonces, casi como que te estoy orientando a que sea inductiva. Ahora sí, habrá algunos que podrán decirme, pero la última parte, ¿no? Sería una mala decisión, es hipotética. Bueno, es cierto. Podríamos dejarlo al debate de si corresponde más a una o corresponde más a la otra. Pero ¿para qué nos sirve identificar? Nos sirve simplemente para saber cómo la transformo más rápido y más fácil a por competencias. Entonces, si ustedes viéndolo y sin importar tanto si es inductiva o si es hipotética, la podemos transformar a por competencias, en buena hora. Esa es la finalidad, al final de cuentas. Entonces, en este caso yo diría un poquito más inductivo, pero debatible. Ok, hasta acá es lo correspondiente a la metodología STAR. Entonces, lo que vamos a ver ya en la última parte, mucho más breve, es la entrevista por incidentes críticos. En este caso, la entrevista por incidentes críticos también es una entrevista por competencias que guarda mucho de los anteriores dos. Tiene elementos de la entrevista tradicional, sí, tiene elementos de la entrevista tradicional y también tiene elementos de la entrevista de la metodología STAR. Es por eso que no vamos a profundizar mucho en ella, sino los elementos justamente que no hemos mencionado hasta el momento. A ver, primero, tiene pasos, tiene varios pasos y cada uno de esos pasos tiene una descripción. Lo vamos a tratar de abordar rápidamente porque sabemos que varios de ellos ya los hemos ido conociendo anteriormente. Paso 1, el de la introducción y la exploración. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, como el nombre dice, presentar y explicar el propósito, el formato de la entrevista, cómo se va a hacer. Tenemos que ver el tema de los datos, la carrera, la educación, la formación, todos los datos en general, porque estamos explorando. Entonces, ¿cuál es el rol de ustedes aquí como entrevistadores? Lo primero que habíamos hablado, por ejemplo, en la tradicional y en cualquier entrevista, el rapport. Necesitamos tranquilizar, necesitamos motivar a la persona para que nos hable, nos dé toda la información necesaria y explicar los motivos de la entrevista, en demás, los temas de los permisos de grabación, de las notas, explicar todo. Básicamente es un elemento general. Preguntas que se hacen acá es sobre lo que hemos hablado de los datos, los antecedentes, la carrera profesional, los datos base, casi cercano a lo que vendría a ser los requisitos, cercano. Ahora, como paso 2, hablamos ya de las responsabilidades en el trabajo actual o en trabajos pasados. Estamos hablando de funciones. Vamos con cierto orden, como lo habíamos visto en las recomendaciones que yo les había dado en la entrevista tradicional, aunque no se limita a funciones del puesto, sino también habla de trabajos pasados. O sea, todavía seguimos indagando un poco sobre la persona. La finalidad, lograr acá que la persona entrevistada describa sus tareas, responsabilidades y demás, ¿no? ¿Cuál es aquí el rol que ustedes van a tener? Obtener información, no hay más. Entonces, estamos sacando toda la información que podamos. Acá son preguntas sobre lo que la persona hace actualmente o hizo en el pasado. Entonces, tiene y guarda relación con la metodología STAR referente al pasado, la evocación. Pero también podemos consultar cosas recogiendo cosas de la entrevista tradicional sobre lo que hace actualmente, lo que quisiera. Nivel con el que se comunica o se comunicaba, quiénes lo hacían. Entonces, todavía estamos viendo cuestiones del puesto. Hasta acá es rápido. Bueno, entre comillas, rápido. Hay un detalle sobre la entrevista de incidentes críticos. No es tan usada, al menos en su versión original, porque a diferencia de una entrevista tradicional, que dependiendo del puesto te puede estar tomando entre 10 minutos o te puede estar tomando a lo mejor 20, 25 minutos, quién sabe, 30 a lo mejor si es algo muy elaborado, o la metodología STAR, que dependiendo de la cantidad de competencias que tengas que evaluar para ver la cantidad de preguntas que vas a hacer por cada competencia, te puede estar tomando un tiempo similar, 40, un poco más, o 50 minutos. La entrevista por incidentes críticos suele tomar mucho más de una hora. En algunas ocasiones puede tomar 2 horas por todo lo que se suele consultar. Por su extensión, es más enriquecedora en los datos, pero también es poco usada porque la utilizas cuando vas a evaluar a un candidato finalista, no cuando vas a hacer un proceso de 10, 20 personas, porque no te va a dar los tiempos. Es muy estructurada, mucho más estructurada
que las anteriores. Fíjense aquí en el tema de estructura que le habíamos mencionado al inicio, la cantidad de preguntas que se tiene que hacer. No te puedes desviar mucho porque tus tiempos ya de por sí están alargados. Imagínate si te desvías demasiado. Entonces, en cada paso te dice más o menos las preguntas sobre qué tienen que ir dirigidas. Entonces, recordemos ello. El paso 3 es la parte elemental. Aquí se habla de la parte fuerte, la parte en la que se demoran más. Los otros, como les había dicho, son relativamente breves, pero breves serán pues 10 minutos cada uno. Entonces ya es más o menos el tiempo de una entrevista tradicional en cada uno de los pasos. Mientras que aquí en el tercero habla de los eventos conductuales, o sea, lo similar a la metodología STAR. Similar. La finalidad es obtener información sobre aspectos relevantes experimentados en los puestos de trabajo desempeñados, o sea, en los puestos del pasado, tanto como carácter. Acá hay una diferencia con la metodología STAR. Tanto eventos, tanto actividades, situaciones de carácter positivo como negativo. Y también hay una tabla para eso que la vamos a mostrar a continuación. Entonces, ¿qué nos dice? Hay un rol del entrevistador, ustedes, que aquí es que el entrevistador debe ubicar la situación, debe pedir casos, dame 3 casos positivos, dame 3 casos negativos, específicamente. Realizar preguntas cortas sobre esos casos, porque si no, insisto, se te extiende el tiempo demasiado. Utilizar los verbos en tiempo pasado, qué hiciste, qué pasó, qué se hizo, qué se tenía que hacer, cómo se accionó y demás. Y las preguntas son sobre las situaciones críticas positivas y negativas, preguntas específicas sobre competencias específicas que se hayan decidido evaluar. Paso 4. Características para desempeñarse en el puesto de trabajo actual. Entonces ya dejamos el pasado atrás y ahora vamos a ahondar en lo que corresponde a la situación del puesto. Entonces, características para desempeñarse en el puesto de trabajo actual, y acá su rol vendría a ser intentar obtener más situaciones críticas, tratar de sacar más, hacer sentir cómodo al entrevistado una vez más, porque necesitamos que nos dé información fidedigna, que no nos mienta. Entonces necesitamos hacerlo sentir cómodo. Preguntas aquí sobre la opinión del entrevistado respecto a características necesarias para el puesto que ocupa actualmente o ocupó en su día. Y finalmente se cierra con un quinto paso, que es la conclusión sobre la entrevista. Aborda también situaciones de los anteriores en los cuales la finalidad es conseguir que el entrevistado resuma, haga una síntesis de las situaciones y descubrimientos de lo que nos ha dicho. Mira, sabes que en el pasado actué así, en tales ocasiones, hemos hablado del presente, de lo que se necesita para este puesto, por lo tanto veo que sí, efectivamente a mí me iría bien, que he aprendido esto, que he sacado esto, hace una autoevaluación de cómo le fue y demás. Esa es la finalidad, tratar de ver también cómo se autoevalúa dependiendo de los pasos anteriores. Entonces, viendo cuál es su capacidad de análisis, de síntesis, de reflexión, también nos sirve a nosotros a manera de evaluación. A un paréntesis hago aquí, recordemos el módulo anterior cuando hablábamos de lo cuantitativo y lo cualitativo, y que había una parte de lo cualitativo que se podía cuantificar. Acá vamos a ver esto en un par de diapositivas más, que todo esto que es cualitativo lo vamos a cuantificar. Entonces, habla luego del rol del entrevistador. Ustedes, acá tenemos que agradecer. ¿Por qué? Porque la experiencia del proceso no solo se basa en dame toda la información que quieres, bien, gracias, chao, sino que se trata en estos tiempos, más ahora que antes, de que los procesos sean buenos, sean agradables, sea que te voy a evaluar desempeño, satisfacción, cultura, selección, lo que sea que voy a evaluar a una persona, la persona se tiene que ir contenta, feliz, no como que ha sido exprimida y como que ha sido meticulosamente observada y lo despersonalizamos y deshumanizamos el proceso. No, todo lo contrario, tratamos a la persona como persona. Entonces le tenemos que agradecer, tenemos que hacerle saber que va a haber confidencialidad en lo que ha dicho, lo vamos a tranquilizar, le vamos a brindar la información de qué es lo que continúa y demás. Acá las preguntas son sobre opinión sobre la entrevista. ¿Qué te ha parecido la entrevista? ¿Cómo lo has visto? ¿Has resultado aprendiendo algo más? ¿Qué te ha parecido el análisis que has hecho sobre ti mismo? Se solicita por eso la autoevaluación. Todo esto, insisto, los pasos elementales de la entrevista por incidentes críticos. Ahora, en la última etapa se ve la comparación de los candidatos en base a las competencias. Acá hay un ejemplo, esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser siempre así. Habíamos dicho en la entrevista tradicional, o puede ser también en la entrevista de la metodología STAR, que la decisión no necesariamente va a ser solo de una persona, sino puede ser colegiada, pueden ser varios miembros que han evaluado y demás.
Entonces, en especial en las entrevistas largas, no suele ser una sola persona, suele ser más de una. Depende también del tipo de empresa, depende de las facilidades y demás. Y podemos puntuar de maneras diferentes. En el ejemplo que tenemos en pantalla, es una elección de puntuación en cuanto a letras que corresponden a porcentajes, siendo que A es que se ha alcanzado un porcentaje del 100%, es alto. Mientras que B, aunque acá lo colocan como porcentaje, debería ser también un rango, ¿no? Lo colocan como 75%. Entonces, es bueno sobre el estándar. Entonces, no sirve. Una persona que se encuentre con C está mínimo requerido por el puesto. Con las justas pasa. Tiene el 50% de todo lo necesario. Con las justas está. Es lo que se necesitaría. Mientras que un 25% sería una D que es insatisfactoria. No cubre las necesidades que se necesitan. Insisto, sea del puesto, por un tema de selección, o sea una evaluación del desempeño, sea que vamos a evaluar el tema de alguna evaluación técnica, sea que vamos a hacer una evaluación de un assessment center, sea que vamos a hacer una evaluación de cultura, lo que fuese. Entonces, ¿podemos clasificarlo así? Sí. ¿Qué otra forma tenemos para colegiar un poco nuestros resultados? Si se tratara, por ejemplo, habíamos hablado del anterior, del incidentes críticos. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Si estoy agarrando a varios evaluadores. Una forma. Yo puedo agarrar aquí esta tabla y colocar, ok, ¿qué vamos a medir? Bueno, las competencias hemos decidido agarrar a liderazgo, autonomía, empatía y análisis. Esas son las que vamos a decidir que se van a medir. Al igual que lo hicimos en la metodología STAR, ¿no? Primero, ¿cuáles vamos a identificar nuestras competencias? Allí está. Segundo, vamos a definir nuestras competencias para que todos los evaluadores sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de liderazgo, de autonomía, de empatía y de análisis. Entonces, ahí colocamos la definición. Todos juntos ponemos la misma definición para saber que a eso nos referimos. Y luego acá lo clasificamos, este es un cuadro ya en conjunto, de los resultados del evaluador 1, del evaluador 2 y del evaluador 3. ¿Qué se coloca aquí en grado? Bueno, si seguimos la línea del ejemplo anterior, podríamos colocar A, B, C o D. Entonces podríamos colocar acá el grado A, B, C o D. Pero al mismo tiempo, esa es la parte, digamos, que puede ser cuantitativa, aunque esté con letras, le podemos traducir a números si gustan, no hay problema. Pero lo importante es también tener un soporte cualitativo, que en este caso es la descripción del comportamiento. Entonces, ¿por qué el evaluador 1 agarra y le pone A y le pone un comportamiento? El evaluador 2 le pone B y curiosamente le pone el mismo comportamiento. ¿Qué ha pasado allí? Si el comportamiento es lo mismo, ¿por qué hay distintos criterios? Y ese es un motivo para que se junten los evaluadores y conversen por qué están evaluando de manera diferente un mismo comportamiento. Si se supone, se entiende que hay una definición que nos dice qué es lo que se necesita encontrar. Entonces, no solo le ponemos un nivel que agarra y nos dice, ok, ha salido tanto y por lo tanto promediamos y ahí está el resultado, sino que contrastamos el motivo, el por qué, el que el comportamiento se ubicó allí y así de cada uno. Ahora, ¿qué otra manera también podemos encontrar para específicamente incidentes críticos? Se supone que ha agarrado e identificado las competencias, liderazgo, planificación y organización, tolerancia a la presión, muy bien, las he definido, perfecto. ¿Qué más he puesto? He puesto el grado, he puesto que ha ido A, B, C, D, lo que fuera. Pero ¿qué nos pedía incidentes críticos? Nos decía, ¿sabes qué? Necesito 3 incidentes positivos y 3 negativos. Y los tenemos que describir ahí. ¿Sobre qué? Sobre liderazgo. 3 positivos sobre liderazgo, 3 veces que en el liderazgo te fue bien. Y 3 veces que en tu pasado en liderazgo te ha ido mal. Descríbeme los cuales han sido. Y lo mismo para cada competencia. Entonces, podríamos aquí identificar que una diferencia entre la metodología STAR e incidentes críticos, por sus nombres básicamente, es que en la metodología STAR nos pide, sí, que agarremos y que describamos situaciones del pasado, pero nosotros las preguntamos. Si la persona nos responde algo negativo, a lo mejor se llega a dar, pero no se la fuerza. Casi siempre va a querer responder una situación positiva de esa situación. Pero aquí sí se le fuerza a la persona. En incidentes críticos le pedimos, nárrame los eventos en los que te ha ido mal en determinada situación. Háblame sobre un incidente crítico en el que no pudiste manejar adecuadamente la presión,
coméntame sobre alguna situación en la que lamentablemente no se pudo desarrollar adecuadamente una planificación y organización. Y la persona nos lo describe, nos sirve para saber si identifica claramente lo que es algo negativo o algo positivo, si es que lo asume como responsabilidad suya o se lo da responsabilidad a los demás, o si es que agarra y como negativo solo identifica uno y no es capaz de identificar más. Entonces, esos datitos, esos detalles nos dicen cosas. Por ejemplo, por poner un ejemplo y cerrar también esta parte, que básicamente ya estamos casi al final. En una entrevista, selección, proceso regular, pregunta sumamente ya demasiado difundida, tanto al punto que la gente ya no sabe ni siquiera qué decir ahí, porque no se analizan adecuadamente. Pregunta para ustedes también, en anonimato, no hace falta que la respondan por el chat. Si yo les preguntase, coméntenme en una entrevista de selección, ¿no? Coméntenme cuáles son sus fortalezas. Y ustedes empiezan a decir, no, mis fortalezas son estas. Perfecto. Y coméntame cuáles son tus defectos o debilidades. Y les hago esa pregunta a ustedes. Y ustedes tuvieran que responderle en tiempo real, en su imaginación, en su mente, obviamente, pero tuvieran que responder esa pregunta en estos segundos. ¿Ustedes qué es lo que dirían? Si alguno de ustedes ha dicho, por ejemplo, es que soy muy perfeccionista, casi, eso lo habíamos abordado, creo, en una capacitación en otro tema antes, casi con eso ya acabas de decirle a tu entrevistador, no tengo idea de lo que es un defecto, o, mira, la tengo tan ensayada que es lo único que puedo decir, o no conozco mis defectos y esto es lo único que me queda decir, o cualquier otra cosa. No tengo creatividad y demás. Pero que tengas que decir algo tan común que todo el mundo dice y que no es considerado, si dices muy perfeccionista, expláyate un poco más en la situación. O en su defecto no digas eso, porque el perfeccionismo como tal no es considerado un defecto, quizás no tanto una virtud, pero un defecto, ese es tu defecto. ¿Por qué nadie dice, mira, sabes que la verdad soy un poco impaciente? Sabes, mira, a veces me frustro cuando tengo demasiadas actividades encima. Al menos te va a dar puntos por un tema de criterio ante responder, o en un tema de ser sincero, o en un tema de ser un poco más veraz respecto a conocerte a ti mismo, o en cuanto a tratar de llevar en confianza respuestas más adecuadas. Claro, te puede restar algún punto por ahí, porque a lo mejor justo se necesita que tengas un trabajo bajo presión, pero ¿qué trabajo no es bajo presión actualmente? ¿O qué trabajo no se necesita que te comuniques? Entonces no puedes decir, tengo problemas de comunicación. Pero algunos defectos debemos tener y es prudente conocernos. Así como conocemos fortalezas, conocemos nuestros defectos. Entonces, ese tipo de datos, aun cuando no nos dicen una respuesta, el callarnos, el maquillarlo, el decir cosas que no corresponden tanto allí, como en este caso, incidentes negativos, incidentes críticos negativos, nos dicen cosas. Y con eso podemos evaluar a la persona. Este módulo va dirigido a eso, a evaluar a través de un mecanismo como viene a ser en las entrevistas. Un mecanismo cualitativo, pero que podemos cuantificarlo a través de colegiar calificaciones de 0 al 20, de A, B, C, D, de un puntaje específico, del 0 al 100, pero juntamos lo cuantitativo y lo cualitativo para tener mayor precisión. ¿Por qué? Ya les he comentado qué pasa o qué es lo posible que puede pasar si yo solo me rijo a lo cuantitativo, coloco acá, haya un numerito, el otro coloca un numerito, no sabemos a qué se refiere el número, promediamos y ya está. Pero no tengo idea qué estoy promediando, no sé por qué el otro le ha puesto eso, no tengo la más mínima idea. Pero acá, por ejemplo, en una tabla tan sencilla, puedo ver los resultados y puedo ver que los comportamientos iban por ahí, el otro evaluador sacó una observación que yo no llegué a ver y conversamos. Entonces, insisto, quizás en algunos procesos de selección no hay tiempo para esto, pero no estamos hablando únicamente de selección, desempeño, cultura, satisfacción, clima, evaluaciones técnicas, assessment principalmente. Hay bastantes evaluadores, conversan y llegan a cierto discernimiento en base a sus debates. Entonces, la mezcla de lo cuantitativo y lo cualitativo en estos casos es muy
prudente. Muy bien. Entonces, dicho eso, básicamente con eso estamos culminando el módulo del día de hoy. Simplemente antes de terminar, y si es que alguien tiene alguna duda por ahí, mencionar lo siguiente. A manera de resumen, hemos visto que existen entrevistas tradicionales, entrevistas aplicadas, como son las de competencias, y dentro de competencias hemos abordado dos, ¿no? La metodología STAR y la de incidentes críticos. Diferencias relativamente, mayormente la de tiempo en incidentes críticos, muy poco usada por ese motivo. Hay algunos que hacen adaptaciones de incidentes críticos y lo hacen para que sea un tiempo más reducido, pero básicamente pierde la esencia propiamente. Entonces estás haciendo una adaptación de una adaptación. Bueno, puede que saques resultados, pero ya no es exactamente tal cual, ¿no? Las entrevistas tradicionales no están mal, se usan y tienen buenos resultados que ofrecen, pero siempre y cuando las direcciones adecuadamente y, por supuesto, pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, mientras que las de competencias mínimamente son semiestructuradas o totalmente estructuradas. Y ello sí, fundamental, muy, muy, muy importante, las entrevistas por competencias, como son metodología STAR e incidentes críticos, se basan, mayormente metodología STAR, en preguntas flashback, preguntas de evocación, preguntas sobre el pasado, no sobre hipotéticos, no sobre inducir al candidato a decir algo. Recordemos siempre todos los detalles, por ejemplo, lo de que en las entrevistas los candidatos van a tener este umbral positivo, ¿no? Que es tratar de lucir mejor de lo que realmente son. Entonces, recordemos esos detallitos. Pero en base a todo esto, simplemente las entrevistas nos ayudan a evaluar a las personas en una parte. La semana que viene vamos a trabajar los módulos 3 y 4 correspondientes a los test, tanto psicométricos como proyectivos. Allí vamos a tratar de entender un poquito mejor que tanto test como las entrevistas o lo abordado ya previamente, que son justamente estos para ver los indicadores y demás, van todos de la mano. Entonces, no necesariamente es cuál es el que, si solo tengo que elegir uno, ¿cuál elijo? Bueno, ahí cada uno hay opiniones diferenciadas, hay algunos que evalúan más cosas que otros, pero se entendería que uno tendría que armar en base al tiempo que tiene para evaluar lo que vaya a evaluar, pero son importantes. El día de hoy hemos abordado entrevistas porque es primero elemental abordar las entrevistas para luego ver el tema de test. Entonces, la semana que viene todavía no hay nada que quedar. Estamos hablando de que no hay feriados próximamente, por lo que no necesitamos quedar nada. Todavía las fechas se mantienen, martes y jueves. Pero solo recordarles a aquellos que han tenido dificultades para el ingreso el día de hoy, que me han comunicado que han habido por ahí algunas dificultades con el tema del enlace. El enlace es el mismo para todas las sesiones, recordar eso. Y lo que se requiere es que tengan el acceso al Classroom para que allí ubican el enlace. Pero si ustedes gustan, lo tienen aquí actualmente y ya lo pueden registrar. Materiales se suben al día siguiente. Para aquellos que no hayan encontrado el material, lo único que tienen que hacer es entrar al Classroom y ahí van a ver cada una de las cosas. Lo único que le tienen que hacer es dar clic encima de donde dice grabación o encima de donde dice material y les va a salir allí el material. Entonces, solo es un clic, nada más. No se preocupen por otra cosa, ¿de acuerdo? Igual, si existen consultas aparte, les recuerdo siempre que el número de contacto de la empresa siempre esté en atención. Entonces, ustedes pueden consultar por ahí si hubiese cualquier duda y les van a estar tratando de responder a la brevedad. Dicho eso, por el día de hoy estamos culminando. Os agradezco a todos los presentes y también a todos aquellos que nos van a estar viendo en diferido. Pasen todos muy buena noche. Eso es todo por el día de hoy. Antes, mil disculpas, perdónenme. Si escribiese alguna consulta final, si no lo hubiese, estamos terminando. ¿Alguna última duda? Si no, me imagino que ya con los ejercicios y lo que hemos estado consultando en el transcurso de la sesión, estaría todo claro. Ok, una vez más, si es que hay alguna duda para la siguiente sesión, la pueden hacer también en la siguiente sesión. Listo, ahora sí. Señores, con todos, muchísimas gracias por el tiempo. Hasta el día martes. Buenas noches.